Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. Hoy, 21 de octubre, conmemoramos a Santa Laura Montoya. Nos encomendamos a su intercesión en el cielo. Es preciso amar a los enemigos, decía la madre de Santa Laura Montoya, mientras elevaban plegaria por el alma de Clímaco Uribe cuando hacían el rosario. Cuando preguntó a su madre si era de la familia, ella le contestó que era quien había matado a su padre, y desde entonces Laura aprendió a amar a quienes le agredían, como lo expresó más tarde. Con tales lecciones era imposible que, corriendo el tiempo, no amara yo a los que me han hecho mal. La santa colombiana, que nació en Jericó, Antioquia, llegó al hogar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui el 26 de mayo de 1874, a una familia con raíces profundamente cristianas. Fue bautizada a las 4 horas de su nacimiento y su madre solo la besó hasta recibir ese sacramento. La bautizó el presbítero Evaristo Uribe, párroco de Jericó. Su nombre fue María Laura de Jesús. Cuando tenía 2 años, asesinaron a su padre en una guerra fratricida porque defendía la religión y la patria. Esto dejó a su madre y a los 3 hijos del matrimonio en la pobreza, porque los enemigos confiscaron sus bienes. Sin embargo, su madre siempre le enseñó el perdón. Laura aprendió a vivir con el rechazo. Incluso sus familiares menospreciaban a su madre, y como luego expresó en su autobiografía de Historia de la Misericordia de Dios en un alma, era que Dios necesitaba encontrar mi corazón vacío de todo lo terreno para poder tomar a su tiempo absoluta posesión de él. El nombre de Laura etimológicamente significa aquella que triunfa, es de origen latino. Debido a la condición económica en la cual quedaron tras la muerte de su padre, solo pudo estudiar hasta los 16 años, cuando entra a la Normal de Institutoras de Medellín, donde se formó como maestra elemental. Así empezó a ganarse el sustento para ella y los suyos. Fue una gran formadora de generaciones con valores cristianos y se convierte en una erudita para su tiempo. Escribió más de 24 libros solo para servir a Dios, entre ellos su autobiografía, Historia de la Misericordia de Dios en un alma, escrito por obediencia a su director espiritual. Fundó la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena el 14 de mayo de 1914 en Dabeiba, Antioquia, Colombia. Aunque tuvo muchos inconvenientes en su obra, que llegó a ser tachada de obra del demonio, ella sintió el llamado a calmar la sed de Jesús y a evangelizar a los indígenas y afrodescendientes, a quienes llamó mi llaga, porque se iban del mundo sin conocer el amor de Dios Padre Creador, y ella sentía una sed profunda de llevarle almas a Dios. Escribió en su libro, tras una oración eucarística: ofrecí el deseo de tener 1 millón de vidas para sacrificarlas en las misiones entre infieles. Quien apoyó su obra fue el arzobispo de Santa Fe de Antioquia, Monseñor Maximiliano Crespo. Puso a su disposición dineros tanto de la diócesis como de su propio bolsillo. Tenía ya 72 años Laura cuando salió con las 4 misioneras que la acompañaron en ese sueño que Dios había puesto en su alma años atrás, que ella llamaba la obra de los indios. Ya en 1907 escribió en Marinilla: me vi en Dios, y como que me arropaba con su paternidad, haciéndome madre, del modo más intenso, de los infieles. Me dolían como verdaderos hijos. Fuego que luego la llevó a las selvas a servir a los más olvidados y a predicarles la palabra para enamorarse de Dios y llevarlos al reino. El 21 de octubre de 1949, en Medellín, Antioquia, Colombia, parte para la vida eterna. El Papa Juan Pablo II la beatificó, y el milagro que la llevó a los altares como santa fue el del doctor Carlos Eduardo Restrepo, quien se encontraba a punto de morir por una especie de lupus, daño renal y una atrofia muscular. Esa noche se encomendó a Laura Montoya y le dijo: Madre Laura, si me saca de esta, yo me encargo de contarle al mundo su milagro para que la eleven a los altares. Y así fue. El Papa Francisco la canonizó el 12 de mayo de 2013.
Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios.